La ergonomía preventiva se encarga del estudio y análisis de las condiciones de seguridad, salud y confort laboral. También es conocida como ergonomía de diseño, tiene vinculación directa con la modernización de los equipos, sistemas existentes y diseño de nuevos elementos. Para poder aplicarla debemos utilizar la ergonomía en los primeros estadios del diseño del puesto de trabajo, previniendo de antemano cuáles van a ser los problemas que pueden surgir en la utilización del mismo. Es la ergonomía a priori, pues tiene una visión de conjunto de todas las instalaciones antes de construirlas. Tiene como finalidad evitar, tanto como sea posible, el surgimiento de problemas de salud relacionados con el medio laboral para optimizar la interacción hombre-máquina, entorno. En base a ello, emplea disciplinas conexas para el estudio y análisis de todo lo concerniente a la seguridad, la higiene y el confort en las áreas de trabajo. Veamos las funciones de la ergonomía preventiva. Los especialistas de la ergonomía preventiva se basan en la evaluación del esfuerzo, de la determinación del tiempo de trabajo y los descansos, las capacidades y habilidades físicas y de la respuesta motora del ser humano ante ciertas situaciones para 1 grado. Conocer cuáles son las necesidades físicas o materiales de cada área de trabajo. 2 grado. Identificar cuáles son los posibles riesgos a los que se enfrenta el trabajador en un determinado entorno. 3 grado. Guiar el diseño, concepción y modernización de espacios y herramientas de trabajo efectivas y seguras, acordes con las necesidades del puesto de trabajo y la función del cargo. 4 grado. Generar conciencia en los trabajadores en cuanto a la importancia de desenvolverse en espacios seguros y confortables para aumentar la eficiencia laboral. Se habla de ergonomía de corrección cuando se aplican sus conocimientos y técnicas a una situación de trabajo ya consolidada. Y, consiste en utilizar las técnicas ergonómicas para corregir los errores de diseño de los puestos de trabajo y que han dado lugar a accidentes, lesiones o quejas de los trabajadores. Podemos definirla como la ergonomía a posteriori, es decir, la que se dedica a solucionar problemas existentes. Es la aplicación más frecuente de la ergonomía en nuestro medio. Esta desempeña un papel muy importante en la obtención de los resultados positivos en el factor de actividad. Supone la optimización del puesto de trabajo. Asimismo que la experiencia y la gestión de las condiciones ergonómicas se mantendrán en la organización para ayudar a corregir situaciones similares. Del mismo modo, la organización promueve que los espacios de trabajo sean utilizados con criterios ergonómicos. La ergonomía prospectiva está enfocada o relacionada con el futuro de las condiciones y situación de trabajo. Más precisamente, consiste en la prospectiva, a diferencia de la retrospectiva de varios factores, individuales, sociales, culturales, políticos, económicos, científicos, tecnológico, ambiental, a través del análisis de inteligencia, es decir, organizando estos contenidos para obtener un control de riesgo a futuro. Riesgos cuya importancia relativa depende de cada línea de negocios, y de múltiples datos, opiniones de expertos y escenarios del futuro. Este tipo de prospectiva produce resultados inciertos debido a la dificultad de predecir el futuro. Y se utiliza en una variedad de áreas como el consumo, el empleo, la tecnología, la energía, los mercados financieros, movimiento de personas, etc. Frente al futuro, uno puede adoptar 4 actitudes y comportamientos diferentes cuando estamos frente al futuro en evolución. Reactivo, que consiste en oponerse a los cambios que vendrán y tratar de ralentizarlo, detenerse o incluso revertirlo. Pasivo, al no tomar acciones positivas o negativas, ceder o aceptarlo. Activo o proactivo, consiste en tomar medidas positivas para ajustarse rápidamente e incluso aprovecha del cambio. Liderar, que se objetiva al tomar acciones positivas para iniciar, orientar, conducir e incluso acelerar el cambio por venir. En el gráfico vemos la interrelación entre los 3 tipos de ergonomía. Podemos apreciar el contraste de los 3 tipos de ergonomía. En la ergonomía preventiva su enfoque es principalmente hacia el presente. El objeto de trabajo es el problema a corregir en la ergonomía correctiva. Es interesante mencionar que el foco se ubica en las necesidades y actividades que se definirán en la ergonomía prospectiva. Muchas disciplinas se asocian con la ergonomía, pero por ejemplo nuestro enfoque en el curso está más dirigido a la ergonomía correctiva, pues emplearemos conocimientos de biomecánica, psicología, ingeniería. En comparación, otras disciplinas se asocian con la ergonomía preventiva de modo adicional como la sociología, el arte, la etnografía. En cuanto al factor humano, resalta que para la ergonomía correctiva es el factor a recuperar,
mientras que para la preventiva es uno de los factores que se integran al diseño. En cuanto a la actividad, como hemos mencionado, la ergonomía correctiva es reactiva, la preventiva, activa, y la prospectiva, es anticipativa. Finalmente, el retorno a la inversión es mejor en la prospectiva. El análisis del trabajo desde el punto de vista de las disciplinas asociadas a la ergonomía, reúne un conjunto de métodos y técnicas para describir y evaluar precisamente las interacciones de los sistemas persona-máquina. La evaluación ergonómica tiene por objeto detectar el nivel de presencia, en los puestos evaluados, de factores de riesgo para la aparición, en los trabajadores que los ocupan, de problemas de salud de tipo disergonómico. Existen diversos estudios que relacionan estos problemas de salud de origen laboral con la presencia, en un determinado nivel, de dichos factores de riesgo. Es por lo tanto necesario llevar a cabo evaluaciones ergonómicas de los puestos para detectar el nivel de dichos factores de riesgo. Aunque las legislaciones de cada país son más o menos exigentes, es obligación de las empresas identificar la existencia de peligros derivados de la presencia de elevados riesgos ergonómicos en sus puestos de trabajo. La evaluación ergonómica de un puesto de trabajo permite medir la existencia de factores de riesgo que pueden provocar trastornos en la salud de los trabajadores que lo ocupan. En general existen dos niveles de análisis: el análisis de las condiciones de trabajo para la identificación de riesgos, nivel básico, y la evaluación de los riesgos ergonómicos en caso de ser detectados, nivel avanzado. Es muy importante que la información obtenida sea organizada y luego usada para hacer juicios o diseñar las decisiones. Se debe en un nivel inicial, proceder con la identificación inicial de riesgos, lo que permita la detección de factores de riesgo en los puestos. En caso de ser estos detectados, se procederá con el nivel avanzado. Buenos indicadores de la presencia de riesgos son, por ejemplo, la presencia de lesiones agudas, lumbalgias, fatiga física, hernias discales, ciáticas, lesiones crónicas, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano, o enfermedades profesionales entre los trabajadores de un determinado puesto. El análisis estadístico de los registros médicos de la empresa pueden ser de gran ayuda para esta detección inicial de riesgos. Para llevar a cabo la identificación inicial de riesgos es conveniente el empleo de listas de identificación de riesgos como la lista de comprobación ergonómica o el Manual para la Evaluación y Prevención de Riesgos Ergonómicos y Psicosociales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España. La aplicación de las listas de identificación inicial de riesgos parte de la agrupación de los puestos de la empresa que tengan características similares en cuanto a tareas realizadas, diseño del puesto y condiciones ambientales. En una segunda fase se aplica la lista de identificación de riesgos a cada puesto o a cada tipo de puestos si han sido agrupados. Como habíamos precisado en una sesión anterior, es muy importante encontrar por varios métodos los problemas ergonómicos. Es decir, problemas en las interrelaciones de la persona con los elementos del trabajo. Este es un nivel avanzado de análisis. En este análisis, estas dificultades de interrelación se evalúa la amplitud de los factores de riesgo detectados, mediante la evaluación inicial de riesgos si se ha realizado previamente. Para evaluar el nivel de riesgo asociado a un determinado factor de riesgo existen diversos métodos para apoyar al evaluador. Cada factor de riesgo puede estar presente en un puesto en diferentes niveles. Así, por ejemplo, debe evaluarse si la repetitividad de movimientos, que es un factor de riesgo para la aparición de trastornos musculoesqueléticos en la zona cuello-hombros, presenta un nivel suficiente en el puesto evaluado como para considerar necesaria una actuación ergonómica. La labor realizada por un trabajador en un puesto puede ser diversa, es decir, el trabajador puede llevar a cabo tareas muy distintas en un mismo puesto. Una consecuencia directa de esto es que lo que debe ser evaluado son las tareas realizadas, más que el puesto en su conjunto. Así pues, se debe llevar a cabo un desglose del trabajo realizado por el trabajador en distintas tareas, evaluando por separado cada una de ellas, aunque manteniendo una visión del conjunto. Desglosado el trabajo en tareas, se establecerán los factores de riesgo presentes y, finalmente, qué métodos son de aplicación para la valoración de cada tarea. Evaluar un puesto de trabajo suele requerir de la aplicación de varios métodos de evaluación, dado que en un mismo puesto pueden existir diversas tareas y en cada tarea diversos factores de riesgo presentes. Como vemos en este esquema, para el análisis ergonómico del trabajo son tres los elementos de los que se parte: la persona, el trabajo y los procesos. A continuación se aplicarán no uno sino varios métodos dependiendo del enfoque ergonómico que ya habíamos revisado al inicio: preventivo, correctivo, prospectivo, y de acuerdo al problema ergonómico identificado. Con relación al trabajo, por ejemplo, es aplicable los métodos de simulación de tareas y el análisis de la interfaz en sí. Se pueden aplicar técnicas descriptivas como diagramas de entradas y salidas, flujos, Murphy, ruta crítica, secuencia operacional, entre otros. Con relación al trabajador,
Varios métodos son aplicables como la medición subjetiva, análisis de carga mental, antropometría, entre otros. Y para el estudio de los procesos, se analiza el reporte de operaciones, de seguridad y salud, revisando casos y prácticas industriales. Veamos a continuación las técnicas a ser empleadas. Estas son: para recolección de información, descripción de todas las tareas relevantes, simulación de las tareas específicas que deseamos intervenir, valoración de los comportamientos situacionales del operador aunque también de otros operadores. Siendo clave la descripción de la tarea, se deben valorar los comportamientos con relación a los estándares operacionales de producción. De otro lado, se requiere la evaluación de la demanda del puesto a dichas tareas. Debe existir un equilibrio entre la demanda de tareas y la oferta de tareas. Este equilibrio es esencial en ergonomía. Finalmente existen técnicas integrales, que recogen no solo información sobre el puesto y por tanto de los subsistemas ergonómicos, sino de la pertinencia e importancia de ese puesto o subsistema con relación a otros puestos o subsistemas. Estas técnicas en general presentan al observador, que es el profesional que va a tomar información del trabajo para analizarlo. En primer lugar es importante el muestreo, es decir, cuántos puestos, o cuántas personas, o cuántas áreas de trabajo se van a analizar, y cuando decimos analizar nos referimos al planteamiento comparativo de este análisis, con estándares o normas o prácticas reconocidas. El muestreo es importante no solo estadísticamente por la representatividad, sino para fines de inferencia o extrapolación de los resultados obtenidos. El incidente crítico es otro evento que presta oportunidad al análisis, a través de la revisión de las posibles causas y si existen efectos o consecuencias colaterales. La observación directa e indirecta de las tareas ha sido por mucho tiempo todo un conjunto especial de subtécnicas. Revisemos un poco más a profundidad sobre la observación. La observación, como técnica de investigación, consiste en ver y oír los hechos y fenómenos que queremos estudiar, y se utiliza fundamentalmente para conocer hechos, conductas y comportamientos colectivos. Para que la observación sea una técnica científica y válida en ergonomía, debe ser debidamente planeada, organizada y evaluada, y debe tener las siguientes características. Que sirva a un objeto de investigación previamente formulado. La observación se realizará para estudiar el problema o situación objeto de nuestra investigación. Que se planifique de una manera más o menos sistemática, en función también del objetivo de nuestra investigación. Que sea sistemáticamente controlada, es decir, que al igual que cualquier otra técnica de investigación científica, esté sujeta a distintas comprobaciones y controles, por ejemplo, de validez y fiabilidad. A diferencia de otras técnicas, la observación nos permite abordar las problemáticas de forma global, prestando atención a la situación de trabajo de una forma más general, sin centrarnos excesivamente en aspectos concretos de la misma. Con esta técnica, los hechos y comportamientos se pueden estudiar sin intermediarios y en el mismo momento en que tienen lugar. Entre los inconvenientes que puede presentar la observación como técnica de investigación, está el hecho de que no todos los fenómenos se pueden observar directamente, ya que algunos se producen en niveles demasiado profundos de la personalidad, o en situaciones difíciles de observar. Este problema tiene especial importancia en el terreno de los factores psicosociales, donde, por ejemplo, resulta muy difícil de captar con detalle las relaciones sociales a través de la mera observación. Finalmente, en ocasiones es muy difícil distinguir entre un hecho en sí mismo, y la interpretación que hace el observador del hecho, o puede haber dificultades para diferenciar lo accidental de lo esencial en un hecho observado. Por otro lado, los cuestionarios y entrevistas, se basan en un conjunto de preguntas y abordan la dimensión subjetiva, pero no menos importante del problema ergonómico. Los protocolos verbales permiten cualificar variables o dimensiones acotadas del trabajo tales como dificultad, facilidad, destreza, alternativa. Los videoregistros son muy útiles en la reconstrucción de tareas, actividades y las diferencias entre estas en un puesto de trabajo, así como permite identificar comportamientos seguros y no seguros. La descripción del puesto de trabajo es la síntesis de toda la información que se ha adquirido durante el proceso del análisis de puesto de trabajo, por lo tanto, será el resultado de dicho análisis. Consiste en un documento cuya finalidad es identificar claramente y definir todas y cada una de las responsabilidades, obligaciones, tareas y condiciones que caracterizan al puesto estudiado. Dicho documento puede concebirse de dos modos en función del tipo de trabajo u organización. Por un lado, se dan las descripciones específicas del puesto de trabajo y, por otro, las descripciones generales del puesto de trabajo. En la descripción específica del puesto de trabajo, se incluyen las siguientes características.
Indica detalladamente todas las obligaciones, tareas y responsabilidades asociadas al puesto en cuestión. Asociada con estrategias del flujo de trabajo como la planificación, eficiencia y control del desempeño. Se ajusta a una estructura jerárquica en la que cada nivel tiene unas funciones concretas propias dentro del organigrama de la compañía. En la descripción general del puesto de trabajo, se incluyen otras características, tales como: documenta únicamente las obligaciones y responsabilidades más genéricas del puesto estudiado. Asociada con líneas estratégicas del flujo de trabajo tales como la innovación y la flexibilidad. Se ajusta a una estructura plana en la que es difícil localizar los límites de responsabilidad y funcionales de cada puesto o área dentro del organigrama de la empresa. También las descripciones de puestos de trabajo se componen de 4 elementos indispensables y de gran importancia, que se pasan a detallar. 1. Grado información identificativa. Situada habitualmente en la parte superior del documento. En ella se indica: 2. Grado resumen del puesto. Es una pequeña síntesis introductoria relativa a las obligaciones, responsabilidades o tareas asociadas al puesto en sí mismo. También se indica el lugar que ocupa dentro de la jerarquía organizativa de la empresa. 3. Grado obligaciones y responsabilidades. En este tercer elemento de la descripción se trata de indicar las motivaciones y metodologías según las cuales se llevan a cabo las responsabilidades expuestas anteriormente. En definitiva, en este apartado se ha de dar respuesta a las siguientes preguntas. 4. Grado especificaciones y cualificación exigida por el puesto. En este último elemento se exponen claramente las características necesarias que se le han de exigir al trabajador para llevar a cabo únicamente las tareas asociadas al puesto en concreto. La descripción del puesto de trabajo es la síntesis de toda la información que se ha adquirido durante el proceso del análisis de puesto de trabajo, por lo tanto, será el resultado de dicho análisis. Consiste en un documento cuya finalidad es identificar claramente y definir todas y cada una de las responsabilidades, obligaciones, tareas y condiciones que caracterizan al puesto estudiado. Dicho documento puede concebirse de 2 modos en función del tipo de trabajo u organización. Por un lado, se dan las descripciones específicas del puesto de trabajo y, por otro, las descripciones generales del puesto de trabajo. En la descripción específica del puesto de trabajo, se incluyen las siguientes características. Indica detalladamente todas las obligaciones, tareas y responsabilidades asociadas al puesto en cuestión. Asociada con estrategias del flujo de trabajo como la planificación, eficiencia y control del desempeño. Se ajusta a una estructura jerárquica en la que cada nivel tiene unas funciones concretas propias dentro del organigrama de la compañía. En la descripción general del puesto de trabajo, se incluyen otras características, tales como: documenta únicamente las obligaciones y responsabilidades más genéricas del puesto estudiado. Asociada con líneas estratégicas del flujo de trabajo tales como la innovación y la flexibilidad. Se ajusta a una estructura plana en la que es difícil localizar los límites de responsabilidad y funcionales de cada puesto o área dentro del organigrama de la empresa. También las descripciones de puestos de trabajo se componen de 4 elementos indispensables y de gran importancia, que se pasan a detallar. 1. Grado información identificativa. Situada habitualmente en la parte superior del documento. En ella se indica: 2. Grado resumen del puesto. Es una pequeña síntesis introductoria relativa a las obligaciones, responsabilidades o tareas asociadas al puesto en sí mismo. También se indica el lugar que ocupa dentro de la jerarquía organizativa de la empresa. 3. Grado obligaciones y responsabilidades. En este tercer elemento de la descripción se trata de indicar las motivaciones y metodologías según las cuales se llevan a cabo las responsabilidades expuestas anteriormente. En definitiva, en este apartado se ha de dar respuesta a las siguientes preguntas. 4. Grado especificaciones y cualificación exigida por el puesto.
En este último elemento se exponen claramente las características necesarias que se le han de exigir al trabajador para llevar a cabo únicamente las tareas asociadas al puesto en concreto. Como vemos en esta lámina, las técnicas de descripción de tareas se orientan finalmente a la descripción de la interacción de la persona con el entorno y trabajo mismo. Los estudios de simulación, empleados en diversas áreas de la investigación, son de gran utilidad para conocer el comportamiento de ciertos fenómenos bajo diferentes escenarios. Los modelos humanos digitales y la simulación virtual facilitan considerablemente evaluaciones ergonómicas. La simulación puede ayudar a predecir la fatiga física y el riesgo de sufrir un trastorno musculoesquelético. Esta información además es útil en la validación del diseño del puesto de trabajo y de la organización de las tareas, permitiendo realizar cambios incluso en etapas tempranas de diseño, lo que favorece la mejora continua del proceso. Sánchez Lite y colaboradores en el año 2013 desarrollaron un método de evaluación postural denominado NERPA, similar al método RULA tratando de superar las limitaciones de este. El método se aplica a través de un modelo biomecánico en 3D y que a su vez se integra en una herramienta de diseño CAD. El movimiento es capturado en tiempo real en laboratorio con un sistema óptico y se introduce en el entorno virtual en 3D. Todo ello permite la integración del proceso de trabajo. Los recursos, equipos, máquinas, herramientas, y los factores humanos ergonómicos. Es posible que la mayor parte de tareas en el trabajo implique que el trabajador domine uno o más comportamientos. Estos comportamientos incluyen la interacción con diversos elementos del trabajo que podrían conducir a un resultado no deseado como un accidente con lesiones en el operador o con pérdidas de materiales, equipos o maquinarias. La ergonomía nos permite identificar las barreras en las interacciones para personas y equipos, los posibles eventos críticos y sus causas, así como analizar las fallas en el mismo. Es desde el análisis de esta interacción en la que contribuye la ergonomía a la seguridad industrial. Para evaluar los requisitos en la tarea, se pueden utilizar dentro de otros recursos, las listas de comprobación ergonómica. La lista de comprobación de riesgos ergonómicos es una herramienta que tiene como objetivo principal contribuir a una aplicación sistemática de los principios ergonómicos. Fue desarrollada con el propósito de ofrecer soluciones prácticas y de bajo coste a los problemas ergonómicos, particularmente para la pequeña y mediana empresa. Pretende mejorar las condiciones de trabajo de una manera sencilla, a través de la mejora de la seguridad, la salud y la eficiencia. Se trata de una herramienta especialmente adecuada para llevar a cabo una evaluación de nivel básico, o identificación inicial de riesgos, previa a la evaluación de nivel avanzado. La lista de comprobación surgió de la colaboración entre la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, y la Asociación Internacional de Ergonomía, AIE. En el año 1991, el Technology Transfer Committee de la Asociación Internacional de Ergonomía, designó a un grupo de expertos para crear un borrador del documento y elaborar la mayor parte del material. Los expertos identificaron diferentes áreas principales en las que la contribución de la ergonomía a las condiciones de trabajo fue considerada como algo muy importante para las pequeñas empresas. Las guías de evaluación de la OUSA y otros instrumentos similares derivan de estos otros. Ya desde los inicios de la ergonomía se realizaron, y siguen realizándose, continuos esfuerzos para la elaboración de herramientas que sirvan para conocer y valorar estas condiciones de trabajo, lo que ha dado lugar a un gran número de métodos de evaluación. Existe una gran variedad de métodos que se pueden clasificar de la siguiente forma: por su nivel de especificidad, en métodos específicos y generales, por su nivel de subjetividad, en objetivos y subjetivos, y según su facilidad de uso, en simples o rápidos y laboriosos. De entre todos los métodos de evaluación objetiva que realizan una valoración de las condiciones de trabajo, podemos destacar por ser los más tradicional y ampliamente utilizados, los siguientes: método LEST, método los perfiles de puestos, Renault, método Fagor, método Ergonomic Workplace Analysis y método ANACT.
Destaca en los métodos fisiológicos el método de Fanger. Fue Fanger en 1973 quien elaboró un procedimiento que contemplaba las diferentes variables que influyen en la valoración del ambiente térmico en un entorno laboral. El método de Fanger considera el nivel de actividad, las características de la ropa, la temperatura seca, la humedad relativa, la temperatura radiante media y la velocidad del aire. Todas estas variables influyen en los intercambios térmicos hombre-entorno, afectando a la sensación de confort. En los métodos psicológicos destaca el test de Yoshitake o prueba de síntomas subjetivos de fatiga, que es un cuestionario que mide los tipos y las magnitudes de la fatiga que presentan los trabajadores. Aborda 3 dimensiones de la percepción subjetiva de la fatiga laboral, realizando 10 preguntas para la exigencia mental en el trabajo, 10 para las manifestaciones físicas de la fatiga y por último 10 ítems indagando sobre los síntomas mixtos. En los métodos biomecánicos destacan el REBA y el RULA de McCataney, creados en la década del 80. En este diagrama podemos observar la precedencia de los métodos. Es importante mencionar que es aconsejable un enfoque inicialmente macro, descartando factores hasta llegar al análisis de tareas. Obsérvese que posterior al análisis de tareas, es necesario considerar la usabilidad a efectos de entender la interacción que ocasionaría trastornos musculoesqueléticos. A estos se agregan finalmente los de tipo experiencial o vivenciales de la situación de trabajo. En este procedimiento general propuesto, propone obtener indicadores, identificar factores de riesgo de 4 tipos de sobrecarga. A la sobrecarga mental, organizacional, ambiental y física, se agregan los de tipo procedimental, de actividades en el puesto y del mejoramiento de capacidades. De los principales métodos para evaluar zonas corporales destacan el método RULA, el método de registro de Armstrong y el test de Michigan. Brevemente diremos sobre el método RULA, que fue desarrollado en 1993 por McCataney y Corlett de la Universidad de Nottingham para el análisis de trabajos en industria y usuarios de pantallas de visualización de datos, tal y como dicen los autores en su publicación original. Este método evalúa 4 factores de riesgo: número de movimientos, exigencia muscular estática, fuerza y posturas, y no considera otros factores de riesgos ergonómicos relevantes como son la velocidad, la precisión de movimientos, la frecuencia y la duración de las pausas. Se desarrolló como un método de identificación de la exposición a un riesgo probable de trastornos de las extremidades superiores relacionados con el trabajo y da resultados que podrían incorporarse en una evaluación ergonómica más amplia. Se analiza una sola postura, que puede ser la mantenida durante más tiempo o la más exigente. Los métodos simples no pueden tratar de manera simple con efectos posturales y de carga en el cuerpo. Otro método que destaca es el de Pliebel. El método Pliebel, desarrollado en el año 1995 por Christine Kemblert, consiste en una lista de verificación que se realiza a los trabajadores para identificar los riesgos ergonómicos en regiones específicas del cuerpo. Actualmente es utilizado en varios países con el ánimo de evaluar en los trabajadores los problemas que susciten por causa del trabajo en su sistema osteomuscular o musculoesquelético. Estos estudios, que actualmente se realizan en cuello, hombros, espalda superior, codos, antebrazos, manos, pies, rodillas, caderas y espalda baja, deben ser contrastados y comparados con otros métodos de evaluación ergonómica como LEST, JOICE, RULA, OCRA, los cuales tienen diversas semejanzas en los mecanismos y procesos al realizarlos en los puestos de trabajo y en las diversas partes del cuerpo, pero a la vez hay diferencias entre estos. Varios otros métodos abordan los movimientos de cuerpo entero como los desarrollados por el Instituto de Biomecánica de Valencia. McChaire desarrolló la estrategia denominada SOBANE, que tiene por objeto coordinar las intervenciones de los diversos asociados que participan en el bienestar en el lugar de trabajo y poner en juego instrumentos, métodos y aptitudes cada vez más especializados, según sea necesario, con miras a una prevención más rápida, eficaz y económica. Se compone de 4 niveles: diagnóstico, observación, análisis y experto. Diagnóstico, en la que se detectan los factores de riesgo y se aplican soluciones obvias. Observación,
donde se investigan en profundidad los problemas restantes, se discuten en detalle las razones y las soluciones. Análisis, en el que, cuando es necesario, se llama a un asesor de prevención para realizar las mediciones necesarias y desarrollar soluciones especiales. Experto, en los raros casos en que un experto es indispensable para estudiar y resolver un problema específico, destacan los protocolos de vigilancia de neuropatías por presión. Ello es importante porque las lesiones neurales más prevalentes en el entorno laboral son de aplicación en aquellos trabajadores que deben transportar cargas, realizar con las extremidades movimientos repetidos, violentos o irregulares, adoptar posturas difíciles o forzadas o con apoyos repetidos o prolongados sobre zonas anatómicas en las cuales los nervios son particularmente vulnerables a la compresión o a microtraumas repetidos, incluidos los ocasionados por herramientas vibrátiles. Las neuropatías por compresión o por atrapamiento, que unificaremos bajo el término de neuropatías por presión, se encuadran dentro del conjunto heterogéneo de riesgos laborales que se engloban en términos genéricos como sobreesfuerzo laboral, trauma acumulativo o lesiones por esfuerzos repetidos. El estudio se realiza en 3 etapas. Identificar y analizar las herramientas propuestas en la literatura. Desarrollar una herramienta sencilla y comparar los datos obtenidos con ella con los obtenidos con un método de referencia, basado en medidas biomecánicas, electromiografía y goniometría, con el fin de comprender mejor el significado, alcance y condiciones de uso de la herramienta simple. Al final, validarlo por ergónomos en situaciones de trabajo reales. Por lo tanto, una herramienta simple denominada Oreg se ha diseñado sobre la base de la siguiente observación. Las herramientas simples todavía no pueden reemplazar las herramientas de referencia porque su nivel de precisión sigue siendo bajo. Por lo tanto, no pueden considerarse sustitutos. Una herramienta sencilla debe integrarse en el enfoque ergonómico. Las escalas de autoevaluación que tienen en cuenta el punto de vista del operador son propuestas y validadas por muchos autores. Adaptar la sencilla herramienta al contexto del usuario es un criterio esencial para el éxito. Este momento es muy importante, el momento de la evaluación de las condiciones ergonómicas. No olvidemos que el objetivo de una evaluación es servir como predictor, es decir, adelantarse a lo que podría suceder cuando el sistema esté funcionando en el futuro. Para la validación del método de evaluación se deben emplear criterios de validación. Hablar de la validez del método es lo mismo que decir, ¿hasta qué punto lo podemos considerar una herramienta para la evaluación de riesgos? Se habla mucho de la validación de un método, pero hay que considerar que existen diferentes niveles de validación de un método de evaluación de riesgos ergonómicos, que son los siguientes. Validación metodológica. Cuando el método se ha publicado en una revista científica o congreso bajo un sistema de revisión, que asegura que la estructura y metodología utilizadas son claras y coherentes. Validación externa. Cuando se comprueba su aplicabilidad en otras situaciones y la fiabilidad intraevaluadores. Validación interna. Cuando deseamos saber hasta qué punto se está midiendo lo que queremos medir, el concepto del esfuerzo percibido es una valoración subjetiva que indica la opinión del sujeto respecto a la intensidad del trabajo realizado. El sujeto que hace el ejercicio debe designar un número, del 1 al 20, para representar la sensación subjetiva de la cantidad de trabajo desempeñado. La escala es una herramienta valiosa dentro del ámbito del desempeño humano, en que a menudo la consideración importante no es tanto lo que haga el individuo sino lo que cree que hace. La escala Borg de esfuerzo percibido mide la gama entera del esfuerzo que el individuo percibe al hacer ejercicio. Esta escala da criterios para hacerle ajustes a la intensidad de ejercicio, o sea la carga de trabajo, y así pronosticar y dictaminar las diferentes intensidades del ejercicio en los deportes y en la rehabilitación médica. También se puede usar tanto en el atletismo, en la astronáutica, la industria y ambientes militares, como en las situaciones cotidianas. El esfuerzo físico percibido se ha demostrado que se correlaciona bien con variables fisiológicas en condiciones de trabajo y de ejercicio físico en el deporte. Una correlación de la escala de Borg, por ejemplo, se da con el consumo aeróbico de oxígeno, con el gasto cardíaco, con la ventilación pulmonar durante el ejercicio e índice de sudoración. Estas correlaciones se dan en el esfuerzo físico de la población adulta especialmente. En general, esta correlación es explicada porque frente al gasto energético, el sistema cardiovascular intenta suplir con sangre oxigenada al conjunto del organismo para así cubrir necesidades del esfuerzo muscular, entre otros. La importancia de la escala Borg de esfuerzo percibido estriba en su vínculo estrecho con los factores que indican la fatiga relativa. La escala tiene unos 30 años de aplicarse en los laboratorios de evaluación de ejercicio, pero en los últimos 10 años se ha popularizado más en el ambiente clínico. Se puede usar la escala de Borg para cualquier persona que haga ejercicio, pero no se debe ni usar ni interpretar en el vacío.
dijo Borg, no es una escala perfecta y se debe utilizar acompañado del sentido común y de otros datos pertinentes de tipo clínico, psicológico y fisiológico. La escala Borg de esfuerzo percibido se diseñó para ser usada con todo individuo, sin distingo de antecedentes culturales. Más bien, la diversidad cultural ha enriquecido la aplicación de la escala al ser traducida a varios idiomas, incrementando así la población objeto del estudio. La escala de Likert es una escala de calificación que se utiliza para cuestionar a una persona sobre su nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración. Es ideal para medir reacciones, actitudes y comportamientos de una persona. A diferencia de una simple pregunta de sí o no, la escala de Likert permite a los encuestados calificar sus respuestas. Se le da este nombre por el psicólogo Rensis Likert. Likert distinguió entre una escala apropiada, la cual emerge de las respuestas colectivas a un grupo de ítems, pueden ser 8 o más, y el formato en el cual las respuestas son puntuadas en un rango de valores. Técnicamente, una escala de Likert hace referencia al último. La diferencia de estos dos conceptos tiene que ver con la distinción que Likert hizo entre el fenómeno que está siendo investigado y las variables de los medios de captura. La interpretación de resultado debe realizarse siempre sobre la base de considerar a las variables ergonómicas estudiadas y de las relaciones planteadas entre ellas. Muchas de estas variables pueden tener medidas de tendencia central y por ello se estudiaron desde la estadística paramétrica. Sin embargo, estos resultados entre grupos no deben confundirse con los resultados individuales. En los resultados individuales, importa el tomar decisiones para resolver el problema ergonómico. En los resultados grupales es muy importante el dato del puesto, pero la tendencia del grupo no debe llevar a concluir que todos los puestos deben obedecer a ese resultado grupal. Por esta razón en los resultados grupales se busca la comparación con otros grupos o áreas de trabajo, partiendo de textos estadísticos correspondientes como el G² para diferencia de proporciones o la prueba T para muestras no relacionadas en la comparación de medias. La evaluación cuantitativa en ergonomía tiene como propósito asignar valores a riesgos específicos, por lo que tiene como punto de partida la determinación de una pérdida potencial asociada a la materialización de una o más amenazas. Generalmente, resulta más complicado llevar a cabo una evaluación cuantitativa, si se compara con una cualitativa, entre otras razones porque puede considerar un conjunto de variables a las cuales se le debe asignar un dato de manera consciente, que permitan obtener resultados con mayor precisión y apegados a la realidad de los riesgos que están relacionados con la información y otros activos de la empresa. El uso de un modelo matemático agrega objetividad a los resultados de la evaluación, ya que con los mismos valores utilizados durante el cálculo, se obtienen resultados consistentes. Es importante considerar que toda medición cuantitativa debe tener valores límite de referencia a efecto de poder elaborar un cuadro de decisiones al 25%, al 50% y 75% de valores cercanos a dicho valor. Del mismo modo, los puntos de corte para estos valores deben ser obtenidos de la realidad local. Dentro de las variables que se estudian de modo semi-cuantitativamente, es decir, con criterios mixtos de dimensiones, grados o rangos incluidos de valores cuantificables, pero cuya atribución depende del observador, se encuentra el grupo de factores de riesgo de tipo biomecánico, como ocurre con los presentados aquí. Estas variables pueden ser estudiadas a través de tablas de calificación o matrices, como las disponibles por el Instituto de Biomecánica de Valencia, España. Aquí podemos apreciar que las herramientas que se emplean para medir variables específicas, sin embargo, pueden contribuir a detectar la asociación con otras variables. Es muy importante considerar la relación entre las variables de las personas con variables del entorno o variables de los componentes de las condiciones de trabajo. Ello es verificable sobre todo con relación a los trastornos musculoesqueléticos. Los trastornos musculoesqueléticos pueden relacionarse y no necesariamente ser provocadas por, además de las variables de las tareas y actividades, por otras variables del entorno de trabajo. Por esta razón la relación estadística debe ser cuidadosamente tratada y no inferir una relación causal a priori. En cuanto sea posible y gracias a las herramientas ergonómicas, es recomendable medir la exposición en correlación con la percepción de los trabajadores. Esta combinación de mediciones cuantitativas y cualitativas es un método mixto y puede ser empleado con ventaja en el estudio,
comparación pero también en los modelos de ergonomía participativa y así contribuir a la gestión de soluciones o controles de riesgo a los problemas ergonómicos. La antropometría puede ser estática o dinámica. La primera es el estudio de las medidas estructurales del cuerpo humano en diferentes posiciones sin movimiento y segunda corresponde al estudio de las posiciones resultantes del movimiento y está ligada a la biomecánica. La antropometría y los campos de la biomecánica afines a ella tratan de medir las características físicas y funciones del cuerpo, incluidas las dimensiones lineales, peso, volumen, movimientos, etc., para optimizar el sistema hombre-máquina, entorno. Un principio ergonómico es adaptar la actividad a las capacidades y limitaciones de los usuarios y no a la inversa como suele ocurrir con frecuencia. La producción masiva ha estimulado el diseño de útiles y espacios de actividad ergonómicos en todos los aspectos de la vida, por lo que la aplicación sistemática de la ergonomía debe producir una adaptación conveniente de las máquinas a las personas. Por otro lado, también existe relación entre los factores disergonómicos biomecánicos, los de tipo psicosocial y el estrés. Cabe mencionar que el estrés genera una vivencia de la situación de trabajo que incrementa la percepción de esfuerzo físico, la percepción de dolor y la percepción de dificultad en la tarea. En algunos estudios ergonómicos podría ser recomendable por ello, realizar mediciones de estrés en el trabajo. La medición del estrés también merece análisis. En el diagrama se muestra un modelo explicativo del estrés en el trabajo basado en los estudios de Robert Karasek en el que el incremento de demanda y el bajo control de la tarea puede conducir a estrés y efectos fisiológicos y enfermedades por estrés. Por lo anteriormente revisado, los enfoques de intervención luego de haber obtenido el estudio ergonómico y de acuerdo al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa, puede sostenerse a partir de dos enfoques. En el más práctico y relacionado con el trabajo real, se parte de las experiencias de los trabajadores y las intervenciones se orientarán al mejoramiento práctico del trabajo el cual es inmediatamente reconocido especialmente por el factor humano de operaciones. Este enfoque es denominado de tipo bottom-up, es decir de abajo hacia arriba. En el segundo enfoque, generalmente animado por la línea de mando de la empresa, el enfoque se denomina de tipo top-down y tiene una fuerte influencia en la magnitud o extensión de los cambios, los mismos que podrían no ser percibidos directa o inmediatamente por los trabajadores. De este modo, es conveniente alternar, combinar y modificar los enfoques de modo continuo con la finalidad de obtener el mejor cambio o solución al problema ergonómico. A continuación observemos que los estudios disponibles sobre la real magnitud de problemas musculoesqueléticos no son abundantes en la realidad latinoamericana. Ello dificulta particularmente poder demostrar de un lado el resultado del riesgo disergonómico, cuando no sustentar la inmediatez o prioridad de las intervenciones. Los estudios revelan principalmente que los trastornos musculoesqueléticos se encuentran especialmente localizados en los miembros superiores y espalda baja. De otro lado, además de la localización en otros estudios se demuestra relación de estos trastornos con posturas o vibraciones, el esfuerzo físico intenso también es notable en estos trastornos. Es importante mencionar que existe un grupo de enfermedades musculoesqueléticas como consecuencia de factores disergonómicos, incluidas en la Resolución Ministerial número 480 o listado de enfermedades profesionales especialmente derivadas de esfuerzo intenso. De otro lado, el uso de herramientas está relacionado a algunos trastornos musculoesqueléticos, con lesiones en manos. La asociación con factores de riesgo que han sido ya identificados como tales es muy importante, dado que constituyen antecedentes que permitan sustentar su vigilancia cualitativa o cuantitativa.
Estas asociaciones también por otro lado pueden permitir la elaboración de matrices de riesgo disergonómico y de controles de riesgo. En todos los casos se deberán describir la exposición de modo cuidadoso y comparar las situaciones originalmente descritas en los estudios y revisar así su comparabilidad de aplicación. En particular se debe considerar la existencia de variables modificadoras, tales como la edad del trabajador, lo cual puede incrementar la presencia de trastornos musculoesqueléticos. Para ello se debe hacer un tratamiento estadístico de los resultados del estudio para el procedimiento de control de variables confusoras. Las intervenciones ergonómicas de otro lado también pueden documentarse en cuanto a la efectividad del control. Si el control se integra a buenas prácticas de manufactura o si se diseñan e implementan, siempre es importante medir el nivel de riesgo posterior a la intervención. La replicabilidad del control y la sostenibilidad del mismo en el tiempo y demás áreas de operaciones es un objetivo estratégico en este sentido. Como se observa, las intervenciones ergonómicas también reúnen las condiciones de la jerarquía de control de riesgo, pero se integran en la simultaneidad de la aplicación de varios de ellos y por esta razón la mayor parte de los controles de riesgo disergonómicos son de tipo matricial. En muchas de estas intervenciones, el mejoramiento obtenido no solo resulta en una mejor condición de trabajo, sino también de la producción. Este argumento es muy importante, porque permite que el riesgo sea entendido no solo en términos de la ocurrencia de lesiones. En algunas de las intervenciones, se generan innovaciones y saltos tecnológicos, sobre todo con relación a controles de ingeniería. De este modo, los controles de riesgo disergonómico se deben integrar a los enfoques mencionados. Los controles de riesgo constituyen resultados específicos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Finalmente, ¿cómo podemos interpretar de este esquema la mejor tendencia en una empresa que inicia cambios en los sistemas ergonómicos y promueve su sostenibilidad? Siempre promoverán el desarrollo de subsistemas de trabajo más eficientes y para ello se requiere que se emplee el enfoque de la ergonomía prospectiva.